Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Ya, queridos hermanos, bienvenidos. ¿Les gustó la alabanza? Sí, a mí me gustó. Me gusta, bonita. Sí, esperamos volver a cantarla. Hoy vamos a volver a predicar sobre Corintios. Para los que no sabían o quizás no se habían dado cuenta, nosotros estamos estudiando la primera carta de Corintios. ¿Sí? Y vamos a volver a ese tipo de predicaciones que son ya más expositivas y lineales, que se le llama. Sacamos la verdad del texto y la exponemos y vamos avanzando versículo a versículo. Sí, a diferencia de lo que hicimos en Navidad, esos 5 domingos que fueron un poquitito más, podríamos decir, temáticos, pero no, en realidad no fueron tan temáticos, pero cambiamos la modalidad para darle un poquito más de frescura y más trabajo a los predicadores también. Así que ahora vamos a volver a Corintios a predicar. Y para eso solamente quiero recordarle el contexto, un poquitito. Solo decir que la iglesia de Corintios y todo lo que hemos estado estudiando es porque esta era una ciudad importante, estaba ubicado en un lugar importante, había mucha economía que se movía por ahí, había muchos turistas, también era muy pagano, había muchos dioses, había mucha idolatría. Y también en ese contexto tan, podríamos decir, anticristiano, antidios, había muchos creyentes. Se convirtieron muchos creyentes. Y Pablo, después de fundar esa iglesia, se fue y preguntó por los hermanos de Corintios. Hermanos, ¿cómo han estado? Y les llegaron, obviamente esto no es por llamar, obviamente, sino que era carta, envió y le contestaron y le dijeron que la cosa en realidad no andaba muy bien. La cosa estaba ahí nomás. De hecho, los reportes decían que en la iglesia habían errores, habían problemas, habían pecado. ¿Por qué te ríes? Porque así se llama la serie. Y por eso le hemos puesto así a la serie de Corintios. Le hemos puesto errores, problemas y pecados. Porque habían cosas que quizás eran sutiles, pero seguían siendo errores. Habían algunos problemas entre hermanos y habían de hecho algunos pecados evidentes en la iglesia. Y por eso era muy importante la carta de Pablo. Y por eso quisimos estudiarla. De hecho, la primera carta en el capítulo del 1 al 4 estudiamos sobre las divisiones y cómo los maestros, ¿se acuerdan que estaba Pablo, Apolos, Cefas? Esos maestros hacían una división y porque la cultura de Corintios admiraba a las personas que eran intelectuales, a las personas que eran maestros les gustaba. Entonces hacían sus equipos. Esas fueron las primeras divisiones que vimos. Después vimos que habían problemas sobre las cosas ya más sexuales. ¿Sí? Vimos relacionado todo con el sexo, que había problemas con una madrastra, que se estaban intercambiando. Habían hermanos de la iglesia, que todavía iban donde las prostitutas, no menor. Y también definimos en esas predicaciones del capítulo 5 al 7 lo que significaba la fornicación. ¿Sí? La fornicación, todos hemos dicho, ¿qué es fornicación? El sexo antes del matrimonio. Sí, está bien, pero lo definimos como todo acto de connotación sexual fue ilícito, o sea que es fuera del matrimonio, más allá de solamente el sexo, son actos de connotación sexual. Sí, y también dijimos en ese contexto que el cuerpo importaba, porque los hermanos decían, sí, pero hermano, pero yo amo a Dios, así que lo que haga con el cuerpo da lo mismo. Y el argumento ahí de la carta es, no, el cuerpo importa, hay una conexión, algo que los judíos entendían y que los griegos lo separaban. El cuerpo es algo, o sea, lo espiritual es algo y lo físico es otra cosa. Después, estuvimos hablando ahora hace poquitito del capítulo 8 al 10, vimos el problema de las comidas. Otro problema más. Habían cosas que eran sacrificadas a los ídolos, alimentos, la procedencia, que el hermano era débil, que le hacía problemas. Y todo esto había de tenerlo por amor a tu hermano. Luego, del capítulo 11 al 14, estuvimos viendo los problemas ya como en el culto. Empezamos con la cena del Señor, algo tan hermoso. ¿Se acuerdan la representación que hicimos ahí? Me acuerdo que esa vez vinieron poquititos, se perdieron esa... Lo vamos a repetir en algún momento. ¿Sí? Allá está Jesús ahí, actuó como Jesús, y Judas no vino, ¿ven? Casualidad. Pero vimos cómo habían abusos también en la cena del Señor, habían problemas, los hermanos no se esperaban, no se embriagaban,
y no estaban en mutua comunión, no se edificaban. Y eso llegamos así al capítulo anterior que hemos estado viendo, 12 y 13. Y ese es esos son los problemas que habían en Corintios. Ahora, para empezar entonces hoy, quiero hacerle unas preguntas. Y la pregunta es, ¿cuáles las características de cierta iglesia? Por ejemplo, si nosotros pensamos en la iglesia, con el respeto que nos miran, la iglesia católica, ¿cuál es la característica de los fieles o de la iglesia católica? Cada uno tendrá su perspectiva, ¿no? Ahora, si pensamos cuál es la característica esencial o llamativa de la iglesia adventista, los que han ido a estudiar al colegio adventista sabrán que la comida. No podían hacer choripán en la kermés y no podían tomar Coca-Cola. ¿Sí? La característica era que habían objeciones con la comida. ¿Sí? Esa es su característica. Ahora, quizás si les digo, piensen en una iglesia más pentecostal conservadora, ¿cuál sería su característica? También tiene una característica, ¿no? Ahora, cuando pensamos en nuestra iglesia local, Punta Mira, ¿cuál sería la característica que nos destaca? No me conteste, pero piénselo ahí. He escuchado a algunos que han venido a visitarnos por ahí y se van, que nos han llamado que somos una iglesia muy informal. Quizás somos una iglesia chacotera. Hasta he escuchado que nos dicen que somos una iglesia progre. También he escuchado cosas buenas, que la iglesia es muy familiar, que es muy acogedora. ¿Sí? Que hay unidad, que hace mucho calor también. Pero son características, ¿no? Pero lo que quiero que hoy podamos reflexionar es que la primera característica de la iglesia... Ahora, espera. Si yo le dijera cuál es la característica de la iglesia Grace Community Church. Bueno, el que la Grace Community Church. ¿Lo dije bien o no? ¿Cristina? ¿Lo dije bien? Perfecto, mira cómo se ríe. ¿Cuál es la característica de esa iglesia? Bueno, el que no sabe, es la iglesia de... Bien. Esa es la iglesia, la característica de esa iglesia, ¿no? Y la identificamos esa iglesia por un personaje. Está bien, no digo que esté mal. Ahora, pero ¿cuál es la característica que debiesen tener las iglesias? Que son el cuerpo de Cristo. Y lo que vamos a estar viendo hoy es que la característica principal de las iglesias va a ser el amor. El amor debe ser la característica principal de toda iglesia y que es la motivación principal de los dones dentro de la iglesia. Y terminamos hablando el capítulo 12 sobre los dones y cómo deberíamos cada uno de nosotros suplir las necesidades con nuestras habilidades, que son los dones, a la iglesia. Porque los dones son necesarios para edificar la iglesia. Terminamos con eso en el capítulo 12. Ahora, pero el amor es el fundamento de los dones. Y el amor es más importante que las cosas, que las habilidades milagrosas, que todo el conocimiento, que la entrega total que podríamos tener de nuestras habilidades. El amor es superior a eso. Y hoy vamos a estar estudiando en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Quiero que me acompañen y vamos a dar lectura. 1 Corintios 13. Sí, le voy a dar lectura y para que ustedes me vayan acompañando con la mente, o sea, con los ojos. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Es lo que vamos a estar estudiando hoy, sobre el amor, que es principal sobre los dones. Tengamos un momento de oración. Padre, nos encomendamos a ti, Señor, para que puedas hablar a nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder exponerla de mejor forma, Señor. Exponer lo que tú quieres decir a través de tu palabra, Señor, y que eso sea edificante para nuestras vidas, Señor.
Ayúdanos a tener nuestras mentes, nuestros corazones abiertos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos vaya guiando a toda verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir con el punto 1. El amor por sobre las cosas milagrosas. A ver, primero hay que entender que esta es una llamada de atención. ¿Sí? Este es un reto que está haciendo Pablo. Vamos a estar hablando sobre los dones y el amor, pero como un reto. Le está diciendo, si entiendo que ustedes tengan estos dones, entiendo que a ustedes les guste esto, pero hay algo más importante que eso. Los hermanos de Corintio les gustaban los dones llamativos. Eso era evidente en los capítulos anteriores. Y no podemos olvidar que si estamos hablando de el amor, viene a través de los problemas. Habían problemas y la respuesta de los problemas es el amor. Capítulo 12 habla de los dones y cómo se reciben, cómo funcionan y cómo se relacionan. Lo estudiamos en las predicaciones anteriores. Y en el capítulo 12, versículo 31 dice, y aún yo les muestro un camino más excelente. Con eso termina el capítulo 12. Y eso es una cita para decir, aún con todos estos dones, hay algo más que debiesen aspirar. Y hay una cita de un autor que dice, el amor es más excelente que sentirse inferior y resentido porque usted no tenga los que parecen ser los dones más importantes y vistosos. Es también el amor más excelente que sentirse superior o independiente porque tiene dichos dones. Está muy bien que nosotros podamos servir al Señor con nuestros dones. Es de mucha bendición para la iglesia, es de bendición para tu vida también, pero que quieras usar tus dones, que tú sabes que son de mucha bendición para la iglesia, para esta iglesia, pero no tienes amor, no tiene sentido. Vamos a estudiar. La motivación debe ser el amor. Dice, si yo hablara en lenguas angélicas, en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como el metal. Para salir luego de eso, querido hermano, que lo veo con cara de... Primero, lenguas humanas y angélicas. Nosotros, lo hemos dicho en otras predicaciones, como iglesia y como corporación, no creemos en el don de lenguas como cosas que no se puedan traducir, sino creemos en el don de lengua como idiomas, que es un dialecto que puede ser entendido y traducido. Después vamos a ver acá mismo y más adelante que hay un orden, que si alguien habla en lengua, bueno, que alguien traduzca. Entonces entendemos que es un lenguaje que se puede traducir, por ende es algo entendible. Pero lo que quiere decir este versículo de lenguas humanas y angélicas, entendemos que Pablo está haciendo, y entendemos así el texto, que está haciendo una hipérbole, está haciendo una exageración a lo máximo para después llegar al amor. Miren, si nos damos cuenta en estos 3 versículos, dice, siempre llega una exageración, dice, idiomas humanos, idiomas angelical. Ahora, ¿alguien puede hablar todos los idiomas? Muy bien, muy bien. Por favor, que el joven salga. Sí, pero ¿algún humano puede hablar eso? No, porque está hablando de dones. Si tú tienes el don de hablar todos los idiomas, incluso los idiomas más que no existen, podrá decir, o el lenguaje de Dios. ¿Ven? Está haciendo una hipérbole, una exageración. Ahora, en el segundo, en el versículo 2 dice, si entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, alguien, un humano, persona, ¿podría llegar a entender todos los misterios y tener todo el conocimiento? No, es una exageración. Y después dice, dar todos los bienes y dar hasta la vida. Puede que algún multimillonario se haya desprendido de todo, pero siempre se queda con algo. Pero aún así el punto se reafirma, es una exageración. Entonces entendemos que Pablo está haciendo una exageración. No es que existan, de cierta forma, lenguajes angelicales, sino que está haciendo una exageración. ¿Se entiende? Gracias. No me lo puedo preguntar entonces. Entonces entendemos que es una exageración. Pablo está diciendo que si es una posibilidad. Nuevamente, el don de lengua era muy valorado en la iglesia de Corintios. Muy. Pero abusaban de ese don. Porque como era muy valorado, salían muchos que tenían ese don y querían hablar y empezar a salir adelante.
pero se armaba un desorden. Ahora Pablo dice en particular que si tú hablases todos los idiomas, idiomas espectaculares, más allá de la imaginación, el idioma angelical, el idioma que solo habla Dios o que Dios habla, entre paréntesis, cada vez que se ha aparecido un ángel en la Biblia, hablan idioma de la persona que lo oye. ¿Ok? No tienen un idioma, cierro paréntesis. Dice, incluso si tú llegases a hablar eso, pero no tienes amor, de nada sirve. Esa palabra amor es la palabra ágape, que lo definimos como el amor desinteresado, que es el amor propio de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia se traduce muchas veces amor, pero hay distintas palabras para el amor. Pero este es el amor que se le atribuye a Dios. Y primera de Juan 1.4, si pueden acompañarme, habla mucho sobre este amor. Primera de Juan 1.4, 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, 8. Primera de Juan 4.8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y el versículo 20 del mismo 4 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, ¿usted ama a Dios? Bien. Pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Usted ama a Dios? Amén. ¿Ama a su hermano? Amén. Bien, no quiere ser mentiroso. Pero dice, porque el que no ama a su hermano, versículo 20, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y 21, y este mandamiento tenemos de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Creo que la iglesia, hermanos, enfrenta un desafío muy importante, que es no convertirse en un espacio individualista disfrazado de devoción. Un espacio donde cada una de las personas viene individual a la iglesia y esa persona individual piensa que está siendo devota a Dios, pero sin contar hacia el lado. Llegamos a decir que este es un lugar donde conectamos con Dios, donde el ejercicio de nuestros dones, nuestras habilidades, nos conecta con Dios, pero estamos desconectados de las personas, del hermano de al lado. Ahora la iglesia corre, y nosotros como iglesia corremos un peligro de reducir el acto de congregarnos, de esta liturgia, y que todo esto que hacemos el domingo a las 11 de la mañana pueda ser una búsqueda de satisfacción espiritual. Que vengamos a este lugar solamente para sentirnos satisfechos espiritualmente y no con la motivación del amor. Las sillas, quizás las bancas, la estructura de la iglesia hace que tengamos que estar mirando hacia adelante y nos olvidemos de las personas que están al lado. Muchas veces nos sentamos y si llegamos un poquitito tarde por miles de cosas, no sabemos quién está más adelante ni quién está atrás. Y bajo la excusa de amar a Dios, como decía el texto, podríamos estar cerrando los ojos al verdadero llamado de la iglesia, al amarnos unos a otros y al relacionarnos activamente entre nosotros. Hermano, ejercer tus dones maravillosos, ejercer lo que eres bueno en hacer acá en la iglesia, que sabes que eres el mejor de la iglesia, que lo que tú haces solamente tú lo haces y que eres de edificación para esta iglesia, que muchas personas que están afuera, tú sabes que eres mejor incluso que personas de otra iglesia, que tus dones son tan importantes y todo lo que tú eres es tan importante, pero muchas veces no hay amor. Y si estás desconectado con tu hermano, dice la Biblia que es ruido molesto. Porque la manifestación de los dones de Corintios, como lo estudiamos antes, era una manifestación solamente personal. Me encanta tener este don. Ahora, ¿de qué le sirve provecho al hermano? No me interesa. Si yo lo hago para Dios. No, porque sí te interesa. Porque tú tienes que edificarlo a él. Entonces, si la manifestación del don, usar los dones sin la motivación del amor, dice que es ruido molesto. Ha llegado a ser, dice el versículo, como metal que resuena o címbalo que retiñe. Un autor explicaba que esa
puede ser una referencia de metal que resuena y címbalo que retiñe, que quiere decir que está haciendo solamente ruido, pero muchas veces en Corintio habían rituales paganos o de otros dioses donde hacían ruidos con metales, chillaban, golpeaban trompetitas, hacían ruidos guturales. Saludos para los amigos que les gusta el metal ahí. Y lo acompañaban con trompetas, con ruidos, con tambores. Entonces, la referencia que está haciendo Pablo es, está haciendo lo mismo que él. Incluso muchos sacrificios del Antiguo Testamento a dioses donde se sacrificaban personas, incluso niños recién nacidos, eran acompañados de mucho ruido para calmar los gritos de las personas que están ahí. Entonces, ejercer un don sin la motivación en amor es ruido molesto para Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué lugar ocupa el amor en las motivaciones de lo que tú haces, hermano? Porque estoy seguro que puedes ser muy bueno en lo que haces. Quizás acá mismo te hemos dicho, hermano, usted es muy bueno, hermana, usted es muy bueno en lo que hace, necesitamos usted. Pero, y lo sabe, pero su motivación es el amor. Y si no es el amor, y si hay un examen ahí, no funciona. El punto 2, versículo 2, dice, y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, como para trasladar montañas, pero no tenga amor, nada soy. De los dones espectaculares entonces de lengua, estamos bajando a las profecías, que también era una forma, la profecía era la forma en que se revelaba Dios a través de personas, que muchas veces anticipaban el futuro, pero muchas veces trabajo de los profetas es solamente decir lo que Dios quería decir. Nosotros hoy en día tenemos toda la revelación, iba a levantar esto, tenemos toda la revelación de Dios, por lo cual no necesitamos más profecía, sino que nosotros hoy en día tenemos personas que exponen lo que ya está revelado. ¿Sí? No hay revelación nueva que podríamos decir. Pero ellos, los hermanos de Corintios, no tenían revelación, no tenían la Biblia completa, por lo cual este don también era muy importante para ellos. Y era muy admirado para ellos. Y nuevamente el contraste es claro y es concluyente. ¿Te gusta el conocimiento? Hermano, podrías tener todo el conocimiento que quisieras, saberlo todo, que una persona que te prepara lo suficiente, aunque la preparación no es mala en sí. E incluso parece injusta una persona que puede haber estudiado 10 años en un seminario, enjaulado y 10 años estudiando, se sabe todas las cosas de la Biblia, cada doctrina, y quedar rechazado por no tener amor. Todo tu conocimiento, eres tan espectacular, pero no tienes amor. Nada eres. De hecho, Apocalipsis 2, y quiero que me acompañen ahí, sí, por favor, porque quiero que si pueden destacarlo, lo destaquen. En Apocalipsis 2, el último libro de la Biblia, así que es fácil llegar. Este es uno de los textos que quizás más me gustan por lo fuerte que es. 2.2. Dice, yo conozco tus obras. Está hablando el ángel a la iglesia. Tu fatiga y tu perseverancia. Y que no puedes soportar a los malos. Y ojo, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentiroso. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Una iglesia espectacular. Una iglesia ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Nos gustaría ser así? Por favor, a mí me encantaría ser así. ¿A quién no? Si no dice nada malo. Versículo 4. Pero tengo esto contra ti. Que has dejado tú. He escuchado a muchas personas decir de forma despectiva, y se ocupaba mucho antes la forma de decir, como el hermano es nuevo y quiere hacer tantas cosas, pucha, está en su primer amor. Pobrecito. No, hermano, eso no dice el texto. No, pobrecito. Nosotros debemos tener ese primer amor. Si tú dices que es pobrecito el hermano que está en su primer amor, es que tú ya no perdiste tu primer amor.
Por eso lo encuentras raro. Por eso lo encuentras ridículo. Dice, me parece curioso que el texto dice que no puede soportar a los malos, que someta a prueba, haya mentirosos, que persevera. Como el contraste de tener todo el conocimiento, todos los misterios, ¿no? Tener esa cosa que poder filtrar tanto, pero deja su primer amor. Y muchas veces como iglesia o como personas individuales en realidad, podemos caer en transformarnos en los guardianes de la santidad de Dios. En eso de guardianes del conocimiento de Dios. Nos gusta que nadie diga una palabra que no tiene que ir en la frase correcta, porque Dios no. Y nos cuidamos tanto de esas palabras y que de la forma que el hermano dice, no, yo quiero, no sé, yo amo a papá. No, papá no, Dios. Y quizás nos cuidamos tanto en esas cositas, en el conocimiento. No digo que esté malo, no digo se me ocurrió recién el ejemplo. Pero hay una manifestación de la persona del amor, de que quiere expresar. Más adelante quizás ocupará otras palabras, pero de repente nosotros somos tal. No, así no se dice. Es muy difícil, hermanos, perder el conocimiento. Muy difícil. Y es fácil adquirirlo. Váyase a un seminario. ¿A dónde está? Por ahí. Es fácil, o sea, uno puede ir a estudiar. Y el conocimiento es muy difícil perderlo. Porque es algo técnico. Conozco personas que son ateas. Conozco personas que son en contra de Dios, que tienen mucho más conocimiento que yo. Se manejan mucho. No tiene nada que ver una con la cosa. Pero es muy fácil perder el primer amor. Perder el amor es fácil, hermano. Así que debemos cuidarlo. Algo que afecta incluso a muchos seminarios, y hay mucho en los libros que uno puede leer, siempre está las exhortaciones que los seminarios, sobre todo en algunos que son populares, no voy a nombrar para que no matar a nadie, pero hay seminarios que son populares y la gente quiere ir allá a estudiar porque allá está el pastor de moda, está el teólogo de moda, entonces es muy importante ir para allá, y los seminarios siempre, los profesores hacen ese análisis de que hay muchas personas que vienen solo por el conocimiento. Y dice, y después que quiere estudiar acá, ¿qué quiere hacer? No sé, voy a volver a mi iglesia. ¿Pero a servir? No sé. ¿Y para qué viene a estudiar? No, quiero el conocimiento. El conocimiento, por tener conocimiento, no sirve. Porque el conocimiento envanece y el amor purifica. 5 estrellas para ti. 5 puntos para Gryffindor. Así es, pues. De hecho, entender a Dios, entender cómo funciona la iglesia, entender cómo funciona la Biblia, no significa que la ames. El peor peligro de un hijo de Dios, decía un autor, que es acostumbrarnos a Dios. Me pasa mucho, me pasa a mí, yo me crié en la iglesia, y de repente cuando me sacan de las estructuras del culto, como que me da un suponcio, diría alguien por ahí. De hecho, recuerdo que es muy incómodo para mí cuando se cambia la estructura de la iglesia o sale algo que no está dentro del margen de acá de la liturgia. De hecho, debo confesar que lo de los... No lo voy a confesar. Sí. Encontraba yo... es que después esto sale en YouTube. Sí, no, bueno, pero encontraba yo que hay cosas del culto de la liturgia que sobran, ¿sí? Que no están adecuadas a la liturgia, como la música. Nada. Pero la semana pasada, qué incómodo es cuando sale, por ejemplo, el Sergi a decir cosas y de repente el final es, wow, ¿no es esa la iglesia? ¿No es eso? ¿No es esa la manifestación de amor que nosotros estamos buscando? Claro, fue incómodo para mí, que es raro. Claro, porque estamos acostumbrados a una estructura. Pero cuando pasa, nos pide que nos abracemos, tomemos de la mano, oremos por Él. Él mismo ora por nosotros. Amor. Pero qué incómodo, ¿no? Porque estamos acostumbrados al conocimiento, a la estructura. Incluso dice acá, la fe que pudiera trasladar montañas, una fe tan fuerte que logra hacer cosas milagrosas.
Obviamente está haciendo una referencia a Mateo 17, cuando el granito de mostaza, ¿no? Algo muy conocido. Ahora, y del contexto de ese texto está hablando de la confianza que hay que tener en Jesús y en su poder. Así que quiere decir en realidad que si tu dependencia de Dios es tan fuerte, lo de la fe, inmensamente sorprendente, tan poderoso que puedes incluso decir voy a mover esta montaña y la mueves, pero aún así, si no tienes amor, nada eres, dice. Nada eres. De hecho, es muy duro darse cuenta que de repente nosotros tenemos todo esto de la cristianoide, ¿sí o no? Hay una cultura cristiana que manejamos, los que hemos venido mucho a la iglesia, pero de repente nos desprendemos de estas cosas principales. De hecho, se me viene siempre a la mente Jonás. La historia de Jonás. ¿Usted conoce la historia de Jonás? La historia de Jonás es una persona, son 4 capítulos, los pueden ir a leer hoy día, 15 minutos se demorarán. Jonás es una persona que Dios lo llama, un profeta, y le dice, anda a predicar a Nínive. Dice, ok, ¿para dónde está Nínive? Para el norte, ok. Y él toma un barco y se va al sur. Sí, se va al sur. Jonás. Luego, en el barco pasa una tormenta y todos están preocupados. Él no, estaba durmiendo. Dijeron, ¿qué pasa? Reza a tu Dios, ora a tu Dios, clama a tu Dios, hace sacrificio a tu Dios para que calme. Y dice, no. ¿Por qué no? Porque soy yo el culpable. Así que tírenme al agua. Ok, vamos a ver si funciona. Se calmó. Se lo comió un pez. Estuvo ahí. Se arrepintió, el pez lo vomitó y le dijo, ahora sí anda a predicar a la ciudad, y fue a predicar a la ciudad. ¿Cuál era el mensaje? Que Dios iba a destruir esa ciudad, porque eran muy malos. Hemos estudiado, recuerdo que cuando estudiamos, ¿qué tan malos eran? De los más malos de los malos. Entonces Dios dijo, los vamos a destruir. O sea, ustedes son tan malos y no se arrepientan a Nínive y los vamos a destruir. Ok, Jonás fue y predicó muchos días ahí, toda la ciudad era grande. ¿Y qué pasó con Nínive? No, se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó. ¿Y qué hizo Jonás? Se enojó. ¿Por qué se enojó? En el capítulo 4 termina eso, porque dice, Señor, yo sé que, por eso yo no quería ir, porque yo sé que tú eres un Dios de misericordia y que los podrías haber perdonado, y yo no quería que los perdonaran en realidad. Mátalo. Ahora, ¿eran merecedores de la muerte? ¿Quién no? Y ese es el punto. Y ese es el punto. Que muchas veces podemos tener el conocimiento, pero perdemos eso de amar a la persona que está. Ahora, la obediencia incluso, que podríamos ver en Jonás, la obediencia a Dios, pero sin amor, no sirve. El conocimiento, la fe, sin amor, no sirve. Y mire, vamos a ver la última exageración, la última parte de este texto. El versículo 3, que vamos a hablar sobre, podríamos decir, la solidaridad, la filantropía, la beneficencia, si podríamos llamarle. El texto hace recalcar que es una entrega total, ya esto es todo. Dice, y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Ahora, hermanos, si tuviésemos un plan de ayuda social como iglesia a Punta Mira, sería buenísimo. Sí, creo que las iglesias también deben tener como hay una deuda en ayuda a la comunidad, debiésemos llevar el mensaje y también ayudar. Muchas veces me acuerdo cuando hubo el terremoto acá en Coquimbo, estábamos en otra iglesia y íbamos a repartir pancito y tecito en las noches allá cuando estaba todo derrumbado, satisfactorio, y pudimos compartir y quizás no pegar bibliazo, pero sí decir, hemos venido acá por la motivación del amor y amor práctico. Sí, y creo que como iglesia también debemos eso. No hay nada de malo, no tiene nada de malo la generosidad, la entrega, el despojarse. De hecho, Pablo también es el primero en promover esto, la ayuda social entre hermanos. La misma carta, capítulo 16, 1 dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos,
hagan ustedes también como instruía a las iglesias de Galacia. Y el del 3 dice, cuando yo llegue, enviaré con carta a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Jerusalén estaba pasando un problema muy feito, en el cual necesitaban ayuda. Y Pablo hace una colecta entre todos los hermanos para ir en ayuda. O sea, esto de que ayudar al hermano, despojarse de bienes, no es algo contrario. Al contrario, lo está promoviendo. Después dice el sacrificarse, el entregarse mi cuerpo. Una forma de sacrificarse. Pablo también tenía esa experiencia. En el 2 Corintios 11 dice, 5. 2 Corintios 11:5 dice, 3 veces he sido golpeado con vara, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué, he pasado una noche y un día en lo profundo. El versículo 26, con frecuencia en viajes, en peligros de río, peligros de salteadores, peligros de compatriotas, peligros de gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en mucho desvelo, hambre, sed, sin comida, frío, desnudez. Pablo había pasado por estos problemas. No es algo que él está combatiendo, hermano. ¿De qué sirve que usted se entregue? No, al contrario. Yo lo he hecho, dice Pablo. Ustedes saben que yo lo he hecho. Y lo volvería a hacer. Ahora, si es por ayudar con bienes, también lo he hecho. Y lo volvería a hacer. Pero no es el punto. El punto es que si la motivación de eso no es el amor, no hay provecho. No tiene provecho. El amor siempre se sacrifica por los demás, pero el sacrificio de uno mismo no siempre procede del amor. De hecho, puede ser una persona que lucha por otros, se sacrifica por otros, que puede servir en esta iglesia por otros y arduamente lo puedes hacer, pero tu motivación no sea el amor. Y de eso nada aprovecha. Puedes hacer todo lo que quieras. De hecho, en estas 3 áreas, ¿no? En la iglesia, hablando de dones, hablando de servir. Pero si no tienes amor, de nada se aprovecha. Hermano, y el mensaje de 1 Corintios 13, del 1 al 3, como conclusión, nos muestra una verdad que es fundamental. Que el amor debe ser la prioridad en nuestras vidas como creyentes y también en nuestra comunidad como iglesia. Hermanos, les invito a que podamos descubrir, si no lo has hecho, el carácter mismo de Dios. Leímos, Dios es amor. Y toda esta predicación, todo el argumento de Pablo, se sustenta porque tenemos la capacidad de amar, porque conocemos a Dios, porque Él nos amó primero, porque Dios es amor y nos invita a amar a los demás. Podemos tener los dones más espectaculares, podemos tener una fe que mueve montaña, incluso entregar los bienes, entregarnos nuestra propia vida, pero sin amor no somos nada. Sin amor, todo acto se convierte en un ruido vacío, en algo sin valor ante Dios. Hermano, de todo corazón, te invito que este año incluso podamos ser una iglesia donde el amor sea nuestra característica principal. Yo sé que quizás sí valoramos a los predicadores que tenemos, sí valoramos a las personas que pueden ejercer sus dones en otro de servicio. Y todos podríamos servir también. Pero que nuestra característica principal, que la persona que entre por esa puerta y que se vaya de esa puerta o en cualquier otra forma de reunirnos como iglesia, que pueda notar el amor. Que cada vez que nos dejamos de congregar y que tú vivas en tu casa, que el vecino salga y que cuando te vea pueda ver el amor en ti. ¿Por qué? Porque conoces a Dios, ¿no? Entonces puedes amar y puedes mostrar el amor. Que nuestras palabras, que nuestras acciones y el uso de nuestros dones siempre estén motivados por el amor. De hecho, no permitamos nunca que nuestros dones nos desconecten del verdadero significado y propósito de la iglesia. Porque puedes tener los dones, pero puedes estar desconectado. El amor es la esencia misma de Dios. Y cuando amamos, reflejamos la naturaleza de Dios. Cuando nosotros amamos, cada acto de amor auténtico declara a las personas de afuera o a cualquier persona que nosotros somos hijos de Dios, nacidos de Él y con la capacidad de amar, unos a otros. El amor no es opcional, hermano. El amor no es opcional. Es nuestra identidad como hijos de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, ámense unos a otros. Tal vez hemos vivido, creo que demasiado tiempo en un sistema de iglesia
y esto lo hago a modo personal, que nos tiene cómodos en una fe individualista. Que sentarse acá individualmente es necesario para tu vida. Y que tu vida acá no tiene por qué chocar con las demás. Mientras el pastor esté predicando adelante, mientras tengamos la alabanza cada domingo, estamos bien. Somos individuales. Pero desconectados del hermano que está a tu lado, el que está delante tuyo y el que está atrás tuyo. Hermano, espero que eso no nos pase nunca. Que nuestra iglesia sea un reflejo de amor. Y quiero terminar con una frase. No es mía, pero la voy a terminar. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 Juan 4:7. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra primeramente, que nos exhorta, que nos anima y que nos hace volver a estos principios que muchas veces nuestra fe individualista, nuestra liturgia cristiana, nuestra tradición, quizá en esta iglesia, nos hace perder. Que nuestra motivación debe ser el amor por sobre nuestras habilidades. Y porque el amor refleja lo que tú eres, Padre. Tú eres amor y tenemos la capacidad de amar porque te conocemos a ti, Señor. Ayúdanos que esta iglesia en este año podamos reflejar esto a donde quieres que estemos. A nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a los que quizás ni siquiera son nuestros amigos. Y sobre todo a nuestros enemigos también que quizás nos quieren hacer tanto daño. Por reflejar amor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y porque nos exhorta y nos anima. Guíanos en esta semana de poder llevarlo en nuestras vidas, en nuestras mentes, como un caballito de batalla. Que podamos en esta semana estar pensando sobre el amor, a quién amar, cómo demostrar el amor y no pensar tanto individualmente, Señor. Gracias porque esto de la iglesia fue tu idea, Señor, no nuestra. Así que gracias porque tenemos una comunidad en la cual reflejamos tu carácter, Señor. Te pido una bendición especial sobre todo a esta iglesia, Señor, que tú la puedas proveer de todo lo que nos falta, pero sobre todo de tu palabra, de poder ser ejemplo hacia otro, predicar hacia otro y demostrar sobre todo el amor, Señor. Si podemos predicar a otro no es por cumplir, sino porque como tú nos amaste a nosotros, hemos entendido que debemos compartir eso a otros. Así que, Señor, ayúdanos y te dejamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.